Me llamo Michelle Steele. Yo sé que usted va a recibir ayuda de esta enseñanza. Tenemos más recursos en nuestro sitio de la red constructoresdefe.com. Hechos 10, vamos a empezar una serie nueva. Y es una oportunidad de decir gloria al Señor. Amén. Aleluya. En los servicios en los miércoles yo quiero hablar de la autoridad y la unción de Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Tenemos nuestra vida de Él. Y también tenemos nuestra unción de Él. Tenemos nuestra autoridad de Él. Cada cosa que tenemos viene de lo que Cristo ha proveído en nuestra redención. Entonces, cuando nosotros aprendimos sobre la unción y la autoridad de Jesucristo, estamos aprendiendo también de nuestra autoridad y nuestra unción. Y en la vida de Cristo que podemos ver en los evangelios, podemos identificar cómo operar en la unción, cómo operar en la autoridad, porque la vida de Cristo, la vida de Él en su tiempo en este mundo, fue un modelo, un ejemplo para nosotros, para identificar, para mostrar para nosotros la manera vivir, la manera funcionar en el ministerio, funcionar en la unción, funcionar en la autoridad. Y nosotros podemos aprender de Él cómo usar esta autoridad que Él nos ha dado. Entonces, Hechos 10, vamos a empezar aquí en Hechos 10, verso 38. Una parte de la predicación, el sermón en la casa de Cornelio. Pedro está predicando y él dice en su sermón 38 de Hechos, verso 10, capítulo 10, verso 38, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él ¿en cuál manera? Por medio de la unción. Dios ha puesto la unción sobre Jesús para compartir el poder sobrenatural con Él. En la religión tenemos imágenes y historias de Cristo como un niño sanando un ave, pero no es la verdad. No es la verdad, porque la Biblia dice el principio de milagros fue en la boda, la boda de Cana. El principio después de la unción del Espíritu Santo, después de el momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y después él predicó un sermón esencial en Lucas 4:18. El Espíritu Santo me ha ungido. El Señor me ha ungido. Amén.
podemos ver. Recuerde que lo que Cristo hizo en su vida en el mundo que podemos ver en los evangelios fue como un hombre legal, hijo de Dios, pero no estaba operando como hijo de Dios, él estaba operando legalmente como un redentor, como un hombre con la autoridad de Dios y con la unción de Dios. Dice aquí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar, sanar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, el Espíritu Santo está sobre mí para este propósito. Tengo un propósito, hay un propósito para la unción. La unción no es algo casual, que, wow, la unción está. La unción viene para cumplir el plan de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, este propósito es importante. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. La unción del Espíritu Santo fue para su provisión para el ministerio. Amén. Y nosotros estamos en Cristo. La palabra Cristo no es un apellido. Apellido. Es un título, es una descripción de su posición. El Cristo, dice la palabra. Hablando de la persona que Dios ha escogido recibir la unción en totalidad, en su plenitud. Cristo es el Cristo. Jesucristo ha recibido la unción de Dios en su plenitud y nosotros estamos en Él. Entonces, la unción que tenemos viene de nuestra posición en Él, nuestra conexión. Amén. Entonces, la unción está sobre el cuerpo en la misma manera que está sobre la cabeza. Y somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo del ungido, usted puede decir, porque Cristo significa el ungido. Amén. Ok, entonces dice en Hechos 10 que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y Él haciendo bienes y sanando a todos por medio de esta unción, Él tenía la habilidad manifestar la voluntad de Dios y cambiar las vidas de las personas, ¿ok? Entonces, la unción. Pero la autoridad funciona con la unción. Y Juan 5 nos da un aspecto de esta verdad. Juan capítulo 5. Verso 26 y 27.
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. No dice por cuanto Él es el Hijo de Dios, dice por cuanto Él es el Hijo de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no dice el Hijo de Dios? Porque Dios ha dado la autoridad a la humanidad. Dios estableció en Génesis 1 la autoridad en este mundo funcionará por medio de los humanos. Esta es la razón que Cristo, cuando Él vino legalmente como un hombre, legalmente 100% el Hijo de Dios, pero también 100% el Hijo del hombre. En la misma manera que somos nacidos de nuevos, humanos, legalmente humanos, 100% usted puede decir humanos, pero también 100% hijos de Dios. Amén. Cristo vino legalmente como un hombre, sin su omnisciencia, sin su omnipotencia, sin su omnipresencia. Él vino como un hombre legalmente. Amén. Pero Él tenía vida en su corazón. Tan interesante. En su tiempo en este mundo, antes de la cruz, la única persona en este planeta que tenía la vida de Dios en su corazón. La única persona. Multitudes aquí en este planeta, pero solamente una persona con la vida de Dios adentro de su ser. Y esta es la razón que los demonios dijeron, nosotros sabemos quién eres, el Santo de Israel. No puede tormentarnos antes del tiempo. Pero Cristo dijo, cállate. ¿Cómo se dice? Get out of here. Vete. Y ellos, con sorpresa, tenían que obedecer, porque él tenía la autoridad. Y la Biblia dice, los principados de este mundo no tenía una idea, o ellos no hubieran crucificado a él, porque ellos no tenían un concepto como él está en el cuerpo de un hombre. Pero legalmente él vino y él, con la vida de Dios en su ser, él tenía la autoridad que Adán en el principio tenía. La autoridad que Dios ha dado. Cada persona después de Adán
estaba en una condición de la muerte espiritual. La muerte espiritual fue un obstáculo para usar su autoridad porque ellos estaban bajo el control, el dominio del enemigo. Pero Cristo vino y el enemigo no tenía control sobre él. El enemigo no tenía dominio sobre él, porque él tenía la vida de Dios y la autoridad. Aleluya. Ok. En esta primera parte vamos a enfocar en la autoridad y en la semana que viene en la unción. Génesis 1, vamos a ver, porque es una cosa que necesitamos establecer en nuestras vidas y ver con nuestros ojos espirituales. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creyó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra. Ok. Entonces, en esta declaración de la bendición, Dios ha establecido su voluntad. La voluntad de Dios es que los humanos tengan la autoridad. Los humanos, el plan de Dios. Dios ha establecido su plan aquí, que nosotros operamos el dominio sobre las cosas en este mundo. La traducción en lengua actual dice, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. La pongan bajo su dominio. Entonces nosotros tenemos que enforzar. Hay cosas en este planeta que quieren operar en una manera diferente contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios ha dicho en su palabra. Y nosotros tenemos que usar esta autoridad para gobernar, para dominar, para decir no va a ser como en mi vida, no va a mover en esta dirección. La bendición gobierna en esta casa. La paz de Dios domina en este hogar. Amén. Porque hay cosas que quieren traspasar, quieren mover en su vida y tener una posición, pero usted tiene la autoridad de cambiar y establecer la voluntad de Dios. La autoridad que Adán tenía fue la autoridad en forzar la voluntad de Dios, no necesariamente establecer una voluntad diferente. No, bajo el liderazgo de Dios, tengo la autoridad de establecer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha puesto en su voluntad. Y es la misma cosa para nosotros. También nosotros no podemos decir, tengo autoridad y voy a
voy a usar mi autoridad, ganar la lotería. No, no podemos, porque no va a funcionar. Mi autoridad no va a funcionar en una cosa como este. Pero puedo usar mi fe para decir, la maldición no va a funcionar en mi vida. La bendición solamente va a tener un movimiento en mi vida, una operación en mi vida. Tengo la habilidad de ser este. Entonces, cuando vemos la autoridad que Dios ha otorgado a la humanidad, podemos identificar nuestra posición. La traducción Dios habla hoy dice, llenen el mundo y gobiérnelo. Gobiérnelo. Y Nueva Biblia dice, llenen toda la tierra y la administren. La administren. Ustedes dominarán y la lista, los peces del mar. Entonces, a mí me gusta esta palabra administrar. Usted tiene que identificar, no está en orden con la voluntad de Dios, necesito confrontar esta cosa, necesito administrar mi autoridad sobre esta situación y poner en orden en línea con lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Cuando dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen en el idioma original significa el parecido, la similitud, la sombra, la ilusión. La ilusión, la sombra, la ilusión. Entonces, cuando los animales podemos ver a Adán caminando en el camino, los animales posiblemente dijeron, ¿es Dios? Pienso que Dios está, ¿es Dios? Oh, no, es Adán. Porque en la ilusión, en la sombra de nuestro Padre Celestial, la palabra semejanza significa similar, comparable a. Similar, comparable a. Nosotros estamos en la semejanza de Él, en la imagen de nuestro Padre Celestial, con la autoridad de Él en nuestra habilidad. Aleluya. Tenemos que renovar la mente con porque la religión ha dicho algo diferente. La religión nos ha dado esa imagen de gusanos en el polvo, diciendo, oh Señor, por favor, tenga misericordia de mí. Pero Dios está diciendo, usted está en mi familia, en mi semejanza, una ilusión de mí, una sombra de mí, mi hijo, mi hija. No gusanos, hijos, hijas, con una herencia, con autoridad, con privilegios, con beneficios. Nosotros tenemos acceso al trono del Creador del universo y una relación íntima con Él, porque Él es nuestro Padre. Él no es un Dios muy lejos, Él es un Dios presente con nosotros. Amén. Y Él quiere que
nosotros sepamos nuestra posición en Él. Salmos 8. Salmos 8 y vamos a leer 3 al 8. La renovación de la mente sobre nuestra autoridad. Dice aquí en Salmos 8:13, verso 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Esta palabra ángeles en verso 5 es una palabra interesante en el idioma original. En el Antiguo Testamento, el idioma original es hebreo. Y en la concordancia de el diccionario hebreo, cuando usted puede ver, usualmente esta palabra es traducida como Dios, porque, por ejemplo, 2,346 veces. 2,346 veces esta palabra está traducida como Dios. Esta palabra está en Génesis 1. En el principio, Elohim, Dios. Pero cuando los traductores encontraron con sus mentes religiosas, no, es imposible. Vamos a poner ángeles. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos identificar en el contexto de la escritura cómo significa, ¿ok? Cuando dice, otra vez en verso 5, lo has hecho un poco menor que Elohim, es la palabra en el idioma original, Elohim. Elohim es la palabra para Dios en 3 partes. Elohim, en el principio, Génesis 1:1, en el principio, Elohim. Un poco menor que el Elohim y lo has coronado de gloria y de esplendor. Aleluya. Coronado con gloria. La palabra gloria significa pesada, lleva mucho peso. Usualmente nosotros usamos una descripción para gloria como algo brillante, algo que brilla, algo que es una manera de describir la apariencia de gloria, pero la palabra gloria habla de algo que lleva mucho peso. Por ejemplo, autoridad. Esta persona tiene importancia. Esta persona tiene la habilidad de hacer o tomar las decisiones. Amén.
coronado de gloria. Cada cosa que Dios creó tenía un cubierta. Un cubierta. Cobertura. Ok. Después de la caída, Adán dijo, no tengo una cobertura. ¿Por qué? Evidentemente, él tenía una cobertura aquí, la gloria de Dios. La gloria fue una parte de su autoridad. Dice, coronado con gloria. La gloria es una indicación de la autoridad otorgada al hombre para que él sea reconocido como el representante de Dios. Podemos ver en Juan 1 una indicación de esta conexión a la gloria y la autoridad. Podemos ver en Juan 1:4. Juan 1, verso 4 dice, hablando de Jesús, el verbo que fue hecho carne, dice, en ella, la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contemplamos su gloria. La gloria que fue una indicación que Él está representando al Padre. Podemos contemplar, podemos ver y identificar que hay algo diferente sobre Él. Él tiene una predicación que es diferente. Ellos siempre estaban diciendo, wow, Él está hablando como una persona con autoridad. ¿Por qué? Porque la gloria estaba sobre Él. Podemos ver la indicación que Él está representando al Padre. Pero Cristo oró para nosotros en capítulo 17 de este mismo libro de Juan. Juan 17, verso 1. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifica a ti. Aleluya. La gloria. Verso 5, él dice, o 4, él dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, glorificarme tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Aleluya. Pero hay más. También en esta oración, él dice en verso 10, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aleluya.
la gloria. En verso 22, él dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. En Salmos 8 dice que la gloria fue una parte de esta posición, esta autoridad que Dios ha dado a la humanidad, al hombre, una gloria como una cubierta. Cristo está diciendo que nosotros hemos recibido a la gloria de Él, la gloria que Él tiene, para operar en esta autoridad, para operar como uno. Dice, la gloria que tú me has dado para que sean uno, la habilidad funcionar en conexión con nuestro Padre Celestial. Ok. Yo necesito leer al verso 8 en Salmos 8. Salmos 8, quiero regresar. Ok. 5 dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y de esplendor, le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, bajo su autoridad, debajo de sus pies, todo lo has puesto debajo de sus pies. Recuerden, necesitamos recordar la mente, renovar la mente. Necesitamos identificar el plan de Dios para nosotros. No somos víctimas, familia. No somos víctimas. Nosotros estamos en una posición mantener la voluntad de Dios en la situación. Hebreos. Y tengo que terminar con este. Hebreos 12. Lo siento, Hebreos capítulo 2, verso 5. 2, 5. Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero del cual hablamos, pues alguien dio testimonio en un lugar. Entonces vamos a usar Salmos 8 en Hebreos 2. Dice, alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdas de él, o el hijo del hombre, para que tengas cuidado de él. Posiblemente fue un ángel con esta pregunta, porque es una cosa, es como una conversación sobre la humanidad, pero no con la humanidad. ¿Qué es el hombre? ¡Wow! La humanidad, Dios tiene una interés en la humanidad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdas de él? O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que Elohim. Le coronaste de gloria y de honra.
y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas se sometiste debajo de sus pies. Yo quiero leer de este. Todo lo sujaste bajo sus pies, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó. Wow. Nada dejó que no sea sujeto a Él. En el plan original. En el plan. Y Cristo está en esta posición. Y nosotros estamos en Él. ¿Ok? Nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. Y usted puede mirar las noticias y ver que en general la humanidad no está funcionando en esta autoridad. ¿Por qué? La caída. Pero nosotros estamos en Cristo. Dice en el próximo verso. Dice en verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Vemos a Jesús. Aleluya. A causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, podemos ver a Él. Podemos ver a Él. Aleluya. En esta traducción dice, sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, el Elohim, coronado de gloria y honra, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte. Él vino como un humano para ganar la autoridad para la humanidad. Aleluya. Podemos ver en Cristo el plan de Dios ha regresado. Este plan que Dios tiene para gobernar y establecer su voluntad en este mundo viene por medio de la gente de Dios, el cuerpo de Cristo en este mundo. Aleluya. Una cosa más, ¿ok? Podemos ver una cosa más. Génesis 3. 15. 3:15 de Génesis. Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Hablando de Jesús, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Cuando dice herirá en la cabeza, la palabra cabeza significa autoridad, jefatura, el cargo de jefe o cabeza, el gobierno.
La cabeza significa autoridad, jefatura, el cargo de jefe o cabeza, el gobierno. Y la proclamación de Dios fue: la descendencia de la mujer herirá en la cabeza, en la autoridad. Herirá en la hebrea significa destruir, aplastar o romper. Aleluya. Cristo vino legalmente como humano para aplastar la autoridad del enemigo y para establecer la autoridad de Dios en este mundo. Y cuando Él dijo después de su resurrección, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Aleluya. Toda autoridad. Una declaración. Él tenía la autoridad de Adán, pero después de su resurrección, Él tenía un nombre más alta, una posición, una autoridad universal. Aleluya. Gloria al Señor. Y nosotros estamos en Él. Podemos operar la autoridad para establecer la voluntad de Dios. Esta es la razón que necesitamos saber cuál es la voluntad y la decepción que hemos aprendido. La decepción viene para decir: oh, Dios está tratando de enseñarle con esta enfermedad, con este tiempo difícil. Dios está tratando desarrollar algo. No, Dios no está usando enfermedad para enseñar. Él tiene su palabra y su espíritu. La enfermedad no es una herramienta para enseñar. Es una cosa que Cristo nos ha redimido de tener. Amén. Cristo recibió las llagas en su cuerpo para separarnos de la enfermedad. Dios no va a usar una enfermedad, pero hay personas que aman a Cristo, pero piensan equivocadamente. Piensan que Dios está usando tiempo difícil o enfermedad o una ataque en mis finanzas para desarrollar una unción, para enseñarme algo. Y esta persona no está resistiendo. No está tomando autoridad si piensa que viene de Dios. Es una decepción. Tenemos que identificar, esta es la voluntad de Dios. Si no está en manifestación en mi vida, no está en la parte de Dios, posiblemente es el enemigo, posiblemente es la maldición. Pero tengo autoridad para traer en manifestación lo que la palabra dice me pertenece, lo que la palabra dice es la voluntad de Dios. Tengo la habilidad de decir: Padre, en el nombre de Jesús, que es mi autoridad en operación, estoy aquí como su representante en esta situación y estoy diciendo no a la maldición. No va a funcionar, no va a obrar aquí en esta casa, no va a robar, no
nosotros vamos a recibir la bendición, vamos a tener cualquier cosa que está aplicable a su situación. Este es lo que dice la palabra y tengo autoridad para decir no a la maldición y sí a la bendición, no al ataque del enemigo y sí a la obra de la palabra en mi situación. No es una cosa automática, no va a pasar solamente porque tiene una Biblia, o 2 Biblias, o 5 Biblias, una Biblia en su teléfono, su tablet y su computadora, cada cosa, cada traducción. No va a funcionar si la palabra está en su boca y en su corazón. Y usted tiene que, con su autoridad, es imposible decir, Dios, ¿por qué usted no ha dado? Él ya ha dado. Él ya ha puesto en su cuenta la provisión de la bendición y la autoridad. Pero usted tiene que establecer. Amén. Ok. Hora de poder. Está terminado. Por favor, pónganse de pie. Vamos a declarar la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Dando de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Aleluya.